Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de América es Noticia, una nueva ocasión para retratar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Esta de hecho es la emisión número 739, la cual les invito especialmente a compartir, porque el día de hoy estaremos retomando por completo la discusión en torno a la crítica situación que vive Venezuela dentro y fuera de sus fronteras. Estaremos hablando, por ejemplo, de lo que las estrategias que los distintos países de nuestra América han planteado para abordar el hecho de la inmigración, un hecho que cada vez les toca con mucho más fuerza y que por supuesto tienen que abordar de modo continental, así como lo ha indicado el director de Migración Colombia y también el canciller de Colombia. Así lo hemos escuchado también por parte de Ecuador, por parte de Brasil, por parte de Perú. Bueno, vamos a hacer un seguimiento constante a las acciones en concreto que se adelantan de modo individual y de modo colectivo en torno a la crítica situación de Venezuela. También, siempre que el tiempo nos dé, ojalá que sea así, vamos a estar hablando también de los pensionados, algo muy importante, evaluar cuáles son los cambios de seña por parte del régimen de Maduro, a partir, y ustedes seguramente lo deben conocer, de las protestas de nuestros venezolanos de la tercera edad que han salido a manifestar en contra de las medidas que sin duda alguna les afectan profundamente desde Venezuela. Así que les invito a compartir el programa, pero sobre todo incorporarse con nosotros en la acostumbrada discusión que llevaremos a cabo el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Aprovecho para saludar rápidamente a Judy Carmona, Hilda Beatriz Fleitas, también con nosotros, Beatriz Wasserman, como siempre, humanitaria. ¿Y qué implica esta, mejor dicho, emergencia sanitaria? ¿Y qué implica esto? Primero, esta emergencia ha sido declarada en 3 distritos al norte de Perú por producto de la migración venezolana. Además, 3 distritos que están muy cerca de la frontera con el Ecuador. Obviamente están colapsados los servicios de salud, al igual que en el caso de Colombia y en el caso de Ecuador. Fíjense que César Villanueva, primer ministro de Perú, dijo, y lo quise traer al programa del día de hoy, que Perú no estaba preparado sin duda alguna para recibir a los venezolanos, así como Perú no estaba Colombia, no estaba Ecuador, no estaba Chile, no estaba Argentina, ni Panamá, ni México, ni Estados Unidos preparados para recibir. Por supuesto, entender lo que ocurre particularmente en nuestros países de América Latina nos preocupa porque además entendemos que son países que tienen sus propios desafíos, sus propios problemas y además están recibiendo de manera masiva en un muy corto plazo a una población nunca antes vista. Para los que comparan nuestra migración con la migración de otros países, por ejemplo Colombia, el propio chavismo habla de los más de 5 millones de colombianos en Venezuela, hay que entender que son 60 años de guerra. Y en Venezuela la migración que se ha vivido de manera masiva hacia el sur no pasa de los 3, cuando mucho 4 años la que se fue hacia el sur. La primera migración salió hacia Estados Unidos y Europa. La segunda, Estados Unidos, Europa, pero comenzó a incorporarse en América Latina, en México, en Panamá, por ejemplo. Y ya esta tercera tanda, esta tercera oleada, que ha sido la más fuerte en los últimos 3 años, ha migrado fundamentalmente hacia el sur del continente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el ministro, en efecto, Villanueva, el primer ministro, ha indicado que definitivamente en Perú, el Perú no estaba preparado para recibir una migración tan grande de venezolanos. Indicó, además, que la situación está desbordada, de allí a que hayan ordenado exigir el pasaporte, y vamos a estar hablando justamente de esas cifras. Ayer les prometía que las incorporaría, no lo pude hacer, lo vamos a estar hablando ahora. Con una situación desbordada y además entendiendo que hay cerca de 500,000, algunos dicen que es mucho más, cerca de 500,000, el cual se encuentra en Perú. La migración más alta diaria ocurrió hace apenas una semana. El domingo pasado ingresaron, antes de aplicarse, por supuesto, la orden del pasaporte, es decir, sería el domingo antepasado, ingresaron más de 5,000 venezolanos en un solo día.
Sin embargo, el promedio estaba cerca de los 3.500 venezolanos ingresando por día. De allí que entendamos que si multiplicamos eso y lo llevamos hasta el cierre del año, pudiésemos estar hablando de más de 1 millón de venezolanos que llegaron por vía terrestre, por autobús, con un aventón o pues sencillamente caminando, como ha ocurrido en muchos de estos casos, a Perú. En vista de esta situación desbordada, de la no preparación de Perú para recibirlos o para recibirnos, bueno, Migración Perú indicó que una vez aplicado el requisito del pasaporte, que apenas tiene poco más de 5 días aplicándose, el hecho es que antes entraban, como les comentaba, 3.500 personas y para el domingo, cuando se aplicó de manera formal este nuevo requisito de exigir el pasaporte a los venezolanos que intentan ingresar al Perú, ingresaron al menos 1.630 personas. ¿Qué significa esto? Una reducción, de más del 50% del promedio diario de la migración venezolana hacia el Perú. Esto, por supuesto, ha disparado, como ustedes pueden imaginar, un drama enorme en la frontera entre Ecuador y el Perú, porque muchos de los venezolanos que iban de paso, vía a Perú, han quedado del otro lado de la frontera, lo que significa que le explota esta situación en la cara al gobierno ecuatoriano y por supuesto también al colombiano, porque vienen desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Pues les toca ahora afrontar esta situación, lo que ha obligado a los países de nuestro continente a actuar de manera colectiva. Y vamos a estar hablando justamente de ese tema. Se habla en Perú de un alto riesgo humanitario y sanitario por lo ocurrido principalmente en la frontera entre Ecuador y el Perú. Como les he comentado, han decretado esta emergencia para atender de inmediato a la población venezolana, pero también a la población peruana y por supuesto su contraparte ecuatoriana. Ahora bien, fíjense, por allí nos dice Isabel, nos saluda desde Maracay en Venezuela, esperando que no tenga problemas con la señal, ojalá y la luz para disfrutar el programa. Gracias Isabel, María Eugenia Hernández, Alfredo Bondarenco, también Elías Prato, Berta, María Araujo también está con nosotros. Todos son bienvenidos a incorporar sus comentarios. Elena dice, bueno, esa es tu cuenta. Jorge Rodríguez le daría 100 millones. Bueno, vamos a estar hablando de las declaraciones de hoy de Jorge Rodríguez en Caracas. Ahora, ese es Perú. Ahora hay que hablar de Brasil porque vamos a ir diseminando cada uno de los países y luego entramos al trabajo colectivo. Lo primero, del 2015 al 2018, las estimaciones de las autoridades brasileñas indican que ingresaron 56.740 venezolanos al Brasil en refugios o residencias en Brasil. De hecho, no se conoce la cifra oficial. Hay que entender que muchos pudieron haber cruzado por trochas, al igual que en el caso de Colombia, de Ecuador y de Perú, pero principalmente de Colombia y del Brasil. Pero en términos de cifras oficiales estamos hablando de casi 57.000 venezolanos que han ingresado en 3 años del régimen de Maduro. Ahora, los principales, o la mayoría de los venezolanos han ingresado al estado de Roraima, que es donde se encuentra la población de Pacaraima, que es aquella donde se vieron los videos de brasileños quemando enseres y en estos campamentos improvisados por parte de venezolanos, y voy a estar explicando algunos contextos. Fíjense que en el estado de Roraima, y hablando de su capital, Boavista, tienen un poco más de 300.000 habitantes. De esos 300.000, por lo menos 25.000 son venezolanos. Ingresaron hace al menos 3 años, hasta la fecha, y representan aproximadamente el 7.5% de la población. Algo que no tenía estimada la autoridad brasileña, al igual que en el caso peruano, se ha decretado una emergencia humanitaria, sanitaria, incluso de seguridad, y vamos a estar viendo las acciones en concreto por parte del gobierno de Michel Temer. Entonces, muchos de los venezolanos, de los casi 57.000 venezolanos, se alojan, de hecho, en refugios en Brasil, o mejor dicho, refugios de Brasil, también de ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, y también de distintas ONGs, pero
cerca del 10%, y este es uno de los detonantes para que la población brasileña haya salido, o bueno, parte de la población de Pacaraima haya salido a atacar a un grupo de venezolanos, importante grupo de venezolanos, aproximadamente 1.200 personas. El detonante es que cerca del 10% de los venezolanos que se encuentran en Brasil no están en refugios, están durmiendo en la calle. ¿Y ustedes saben cuántas personas representan el 10%? Aproximadamente entre 2.500 venezolanos a 4.000 venezolanos, dependiendo de las variaciones y de las estimaciones que se tengan para el momento. Entonces, fíjense que ellos duermen en las calles y buscan fundamentalmente comida, atención médica, lo que ha hecho que colapsen los servicios públicos, sobre todo en Boa Vista y en Pacaraima, insisto, estado de Roraima, estado al norte de Brasil, fronterizo con Venezuela. Se disputan también camas de hospital entre los venezolanos y también con los brasileños, y además también puestos de trabajos que han reclamado la población brasileña, que les están quitando, algo muy parecido a lo que se ha vivido con el caso de algunos grupos peruanos que han reclamado también el ingreso de venezolanos. Bueno, otro elemento importante que hay que destacar es que, sobre todo en Pacaraima, al norte, quizás la ciudad más al norte de Brasil, se ha incrementado muy vergonzosa y penosamente la delincuencia en este estado de Roraima. Por supuesto, entender también la cantidad de personas que se encuentran fuera de los refugios. Ahora, ¿qué ocurre? Lo más sensato era declarar una emergencia, cosa que declaró el alcalde de Boa Vista y las autoridades del estado de Roraima en Brasil, pero esto no fue suficiente. Se establecieron unos planes y, lamentándolo mucho, no se han cumplido con la velocidad, con la premura que se esperaba que se cumplieran. Fíjense que las autoridades del estado de Roraima, especialmente el alcalde de Boa Vista, piden que sean llevados a otras ciudades de Brasil, y tiene toda la lógica. Uno de los países más grandes, no solamente en términos territoriales, sino en cantidad de habitantes, podría eventualmente recibir a contingentes de venezolanos, bueno, de pronto en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Curitiba, en distintas ciudades del Brasil, que no afecte tan dramáticamente la cantidad con respecto a la población total de brasileños como está afectando a aquellos que viven en el estado de Roraima. Fíjense que el secretario de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, dijo que el proceso de transferencia que ya se está aplicando en Brasil no está funcionando con la rapidez esperada. Lamentándolo mucho, esto ha afectado al desenvolvimiento normal de estas poblaciones del estado de Roraima. Dice, sin embargo, y algo que nos pareció interesante, el secretario de Seguridad Pública brasileño dice que aunque no ha funcionado el plan, la contingencia para transferir a venezolanos que están en el norte de Brasil a otras ciudades de este enorme país de nuestra América, y dicen que no van a cerrar la frontera de ninguna manera. Esto es algo que tranquiliza profundamente a los venezolanos que están huyendo literalmente del país. Sin embargo, y levanto esta bandera, diríamos amarilla, el presidente Michel Temer ha indicado que están evaluando las vías para establecer requisitos para la migración de venezolanos al Brasil, que no entren de manera libre, sino que tengan cumplan con algunos elementos que sean exigidos por ley brasileña para que puedan ingresar y residir en Brasil. Por ejemplo, el propio Temer ha mandado a militarizar la frontera con Venezuela por esta crisis migratoria. Un contingente enorme de militares ha llegado hasta el estado de Roraima y pretende imponer la ley en términos de seguridad pública, seguridad ciudadana y también de asistencia social, entendiendo el uso de los hospitales, de las escuelas, de los ambulatorios, de los sistemas de salud pública y también de alimentación, que es algo que le preocupa profundamente a las autoridades de Brasil. A partir de esta limitación del acceso migratorio que podría darse, el hecho es que ya van 24 horas de la aplicación del contingente armado en el estado de Roraima para garantizar entonces, como les comento, la seguridad en la zona. Bien,
Incorporo a algunos comentarios. Bueno, por ahí veo que María Eugenia Salazar, Ignacio Frenhagen, Arsenia Prieto también con nosotros. Por allí Mónica Salazar también nos saluda. Y entonces continuamos. Hemos hablado de Perú, luego hablamos de Brasil y ahora hay que hablar de Ecuador. ¿Qué ocurre con Ecuador? El éxodo, que además no tiene freno en el caso del Ecuador, se calcula que las autoridades ecuatorianas estiman que al menos 640.000 venezolanos viven hoy en Ecuador. Esto además en lo que va del 2018 también, para finales del 2018, potencialmente podrían estar llegando a al millón de venezolanos. Por eso que los cálculos de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que estima que hay 2.3 millones de venezolanos viviendo fuera del país, no creemos en esa cifra. Y no creemos porque si nada más sumamos la cantidad de venezolanos que están en Colombia, más los que están en Ecuador y en Perú, ya pasamos los 2.3 millones de habitantes. O los 2.3 millones de venezolanos. Sin meter Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, México, Estados Unidos, que tiene una importantísima migración venezolana, en Canadá y en Europa también. Estamos por largo pasando los 4.5 millones de venezolanos. Pero bueno, el hecho es que Ecuador indica, sus cifras oficiales indican que hay más de 640.000 personas venezolanos que ingresaron en lo que va de año y que de ese total de los que ingresaron, el 18% ha decidido quedarse en el Ecuador. Esto representa poco más de 115.000 venezolanos que han decidido quedarse en el Ecuador. El resto quiere bajar o ha bajado ya hacia el Perú, Chile o Argentina. Mientras tanto, el canciller ecuatoriano José Valencia consideró, de hecho, que el fenómeno migratorio requiere una respuesta regional. Y aquí entramos entonces de lo general a lo particular. ¿Cómo los países de nuestra América pueden afrontar esta situación y cómo lo han venido haciendo? Y vamos a estar destacándolo en unos minutos. Por ahí incorporo algunos comentarios. Alfredo Bondarenko dice, a quien le doy la bienvenida, por cierto, dice: el lingotico de Maduro es una propuesta difícil de digerir e insólita, una trampa cazabobos. Y vamos a estar hablando del tema del oro, también del supuesto ahorro en oro en Venezuela en unos minutos. José Caballo también dice: ya Jorge Rodríguez no sabe qué mentira hablar. Mientras Carlos Guevara nos comenta, podrían tener razón, porque recuerden que muchas enfermedades que estaban erradicadas han vuelto y en Venezuela las vacunaciones no son como antes. Y fíjense que por allí, por cierto, Alfredo Bondarenko nos está reportando aquí problemas de conexión. Déjenme saber si a ustedes sí les está llegando de la manera correcta. Algo que dice Carlos, quiero rescatarlo. El tema de las enfermedades erradicadas en nuestro continente. En efecto, en Venezuela nuevamente se están viviendo brotes, de sarampión, de paludismo, etc. Y el particular problema que tiene Brasil es el siguiente. Brasil es una población, un país fronterizo con Venezuela. El estado de Roraima es el estado hermano del estado Bolívar, de donde vengo. En el estado Bolívar hay etnias indígenas de nuestro país, entre ellas la Guarao. Pues los Guarao, desde Delta Amacuro y el estado Bolívar, están cruzando con este tipo de epidemias, este tipo de enfermedades, están cruzando para ser atendidos en Brasil. Y eso, por supuesto, puede generar un brote enorme, una epidemia de magnitudes pues insospechadas, porque ya son enfermedades que están erradicadas en Brasil. Así que lo que comenta Carlos Guevara es muy cierto, y por eso es que Brasil toma en serio esta situación que se presenta con la migración venezolana. A ver, el caso de Elena Madán, ella nos dice: Vladimir, con este asunto me sucede como la eutanasia. Si bien es cierto que yo preferiría que dieran entrada libre a los venezolanos, por otra parte me pongo en lugar de los países que están afrontando esa situación. A ver, lo tengo por acá. Y sin mencionar la xenofobia, claro, hay que comprender que esto se les está convirtiendo en un drama. Es que es un gran problema, Elena, lo comentábamos acá hace días.
No es simplemente decir, es que tienen que recibirnos porque si no, en lo absoluto, todo lo contrario. Es que agradecemos enormemente la bondad de los pueblos de nuestra América que nos han recibido por un fin humanitario, aún entendiendo los propios desafíos que tienen estos países. Sin embargo, entendemos que esos desafíos les obligan a colocar requisitos, a tratar de filtrar de alguna manera a los venezolanos que están ingresando. Desde el punto de vista venezolano nos duele profundamente, pero si nos ponemos en los zapatos, como comentas tú, de nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, pues lo entendemos perfectamente. ¿Qué pasaría si esto ocurriese a la inversa? Con un país, por ejemplo, como el venezolano, que no cuenta con infraestructura para atender ni siquiera a su pueblo. Ahora imagínense que tenga a 1 millón de, no sé, colombianos, de ecuatorianos, de golpe, de un año para otro, allí ocupando espacios que ni siquiera están habilitados para ustedes. Insisto, por eso es que hay que ser condescendientes, pedir, por supuesto, por la piedad y por la comprensión de nuestros pueblos hermanos, que lo han demostrado con creces, pero también entender que están haciendo un inmenso sacrificio para poder atender una crisis que es nuestra, que no es de ellos, pero que pues están afrontando. Aunque voy a leerles algo del alto comisionado para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para los Refugiados, que deja entrever, y ahí sí coincido con el alto comisionado, que esta situación que está viviendo América la está viviendo por no haber atendido a tiempo el llamado, parafraseo, el llamado de los venezolanos de cara a lo que se sabía que iba a venir. Dejaron correr completamente la situación y finalmente les llegó a tocar. Pero bueno, continúo con el comentario de Elena. Dice, por otra parte, no hay que descartar el envío de delincuentes, sin duda, por parte del régimen con el propósito de exacerbar los conflictos. Esto puede ser una estrategia de Maduro. Recordar lo que hizo el gobierno cubano cuando el Mariel, correcto, llegaron los barcos con familiares que fueron a Miami con delincuentes comunes, aberrados, locos y cuanto malo había y que pues no lo sacara de Cuba, no podían arrancar. El barco, nos está comentando nuestra querida hermana cubana Elena Madán. Judy nos reporta que está bien, Arsenia también, Bondarenko que ya se restableció la conexión, Alicia Guíñez con nosotros, Mónica Salazar dice, ¿qué se puede esperar de Jorge Rodríguez? Que ni multiplicar sabe. Milagros Cisneros, un abrazo para Milagros. Juan Alberto también con nosotros y Miguel Alberto Prato nos acompaña también. Bueno, estamos hablando del drama en nuestra América Latina de cara a la situación venezolana. En términos regionales han decidido actuar, no les queda otra opción, no puede actuar un país de manera individual. Vimos cómo actuó Perú por su parte y qué significó para Ecuador esta crisis, cómo Ecuador intentó aplicar la misma de cambio, pero bueno, una jueza ecuatoriana decidió desestimar la orden ejecutiva del presidente Lenín Moreno y por supuesto cómo Migración Colombia ha respondido ante lo que era la amenaza por parte de Ecuador y lo que fue hecho cierto por parte de Perú. Bueno, el hecho es que ya tuvieron una primera reunión, ahora viene una segunda reunión en Quito el 3 y 4 de septiembre. La primera semana de septiembre va a ser clave para nuestros países de América Latina y para la inmigración venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en la reunión del 3 y el 4 de septiembre se van a encontrar Colombia, Perú, Ecuador y Brasil para abordar exclusivamente el tema venezolano. Sigo adelante. Mientras tanto, contrastamos estas reuniones como la que va a tener, se va a llevar a cabo el 3 y 4 de septiembre con las, y me disculpan la palabra, pero con las payasadas del régimen venezolano. Mientras hay un drama que se está afrontando con la altura que requiere en nuestros países, e incluso países como Ecuador y Bolivia le piden a Maduro que se incorpore en la discusión para abordar cómo resolver el problema, bueno, pues se encargan el régimen venezolano de establecer sus payasadas. La primera, burlándose, desestimando, ofendiendo a aquellos venezolanos que nos ha tocado salir del país y que nos ha tocado servir, pues, limpiando baños, limpiando restaurantes, atendiendo, y ya no es la primera, es la tercera vez que Maduro habla de este tema.
ha invitado a los venezolanos a dejar de lavar retretes o posetas, como le decimos en Venezuela, para regresar a la patria, a disfrutar la patria. Así literalmente dijo. ¿A disfrutar qué? Que ni siquiera tienes oportunidad de contar con la más mínima libertad independientemente de lo que estés haciendo en Venezuela. En cualquier otro país, lavando esos retretes, esas posetas, como dices, pues puedes vivir no solo dignamente, sino tienes posibilidades de desarrollo, tienes posibilidades de que tu familia esté segura, que tus hijos estudien y que puedas tener un futuro prometedor. Que quisiéramos estar todos en Venezuela, pero por supuesto que sí. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Y no podemos justamente a causa del régimen que diriges. Así de sencillo. Entonces fíjense que habla de los venezolanos, nos pide que regresemos y que dejemos de lavar posetas, manda este avión que ha sido una gran payasada a Perú y le compro la idea a Elena diciendo, hey, cuidado y si están enviando delincuentes para manchar a la migración venezolana. Eso es muy cierto lo que nos está comentando. Y parte de eso implica que hay que evaluar punto por punto quiénes son los que están regresando, esas 80 personas que supuestamente están regresando en el avión. Pero bueno, de cualquier manera eso no importa. Lo que importa es que la población venezolana ha tenido que salir en condición de refugiada a causa justo de estos individuos que son los que están enviando un avión que sin atender los compromisos que tienen con su población venezolana lo mandan para crear una campaña propagandística para hacer ver que en ningún otro país hay oportunidades como en Venezuela y ya les voy a demostrar por qué. Bueno, Diosdado además desestima, y ustedes ya lo saben, las cifras de migración. También Maduro lo hace. De hecho, ha tratado de hacer ver, sobre todo Diosdado, lo comentaba ayer, pues que lo que hemos visto en los canales de televisión independientes, en los medios internacionales, es totalmente falso. Es parte de una campaña internacional. Y además la completa Maduro diciendo, bueno, pues sí, hay gente que ha salido, hay venezolanos que han salido, pero de esos que han salido, muchos han salido escuchando cantos de sirena. Han salido engañados, pensando en un futuro prometedor y lo que terminan estando, y por aquí lo tengo anotado, en una especie de entrando en un esclavismo económico. Imagínense ustedes que en Venezuela, ni trabajando 24 horas de las 24 que tiene un día, ningún venezolano tiene la más mínima posibilidad de poder mantenerse dignamente. Si en Perú se registran trabajos de hasta 10 horas, pues habrá que comparar qué hace un venezolano trabajando 10 horas también en Venezuela y qué puede conseguir con ese recurso. Bueno, dicho que nos indica que dejemos de lavar las posetas, como les he comentado, dice que además que los que se fueron, como se los he comentado también, han escuchado campañas que les han vendido un extranjero que es muy distinto a lo que realmente es. Insisto, esto tiene que ver con declaraciones de Maduro. Pero, y con esto cierro esta primera parte porque tenemos que hablar mucho más. Como les comenté, el 3 y 4 de septiembre tendrán esta reunión. Insisto, estamos entre la payasada del régimen y cómo se está tomando en cuenta la crisis migratoria venezolana por parte de nuestros países. Bueno, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil se reúnen el 3 y el 4 de septiembre. Por su parte, la OEA convoca también a sesión extraordinaria para abordar la crisis de refugiados en Venezuela. Esta reunión se va a llevar a cabo el 5 de septiembre. Por eso que les digo, va a ser clave y determinante lo que ocurra en la primera semana de septiembre en virtud a estas dos reuniones que por supuesto esperamos que traigan algún tipo de concreción en términos de ayuda a los venezolanos y también a nuestros hermanos latinoamericanos que están abordando esta crisis con mucha seriedad. En esta reunión de la OEA participarán la Organización Internacional de las Migraciones o la OIM, también el ACNUR, que ya les he comentado que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Vamos a hacer esta primera pausa y al regreso vamos a hablar también de la comunidad andina que se ha activado. Estamos viendo todos los espacios diplomáticos y políticos multilaterales en nuestra América que se están activando para procurar un espacio de ayuda y de soporte a los pueblos que están recibiendo a los venezolanos, ya que con Venezuela no se puede, al menos con los venezolanos se va a hacer el trabajo. Así que bueno, no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 739. Aprovechen para incorporar en este corte sus comentarios, también compartir el programa que les agradecemos enormemente y ya volvemos luego de este corte musical.